Papá, la abuela está llorando otra vez. Eso fue lo primero que me dijo Alejandro, mi hijo de 10 años, cuando llegué a recogerlo a casa de mi madre. Y ese fue el momento exacto en el que mi vida entera se rompió en dos. Soy Mario, tengo 38 años, y hasta hace muy poco pensaba que llevaba una vida normal, buen trabajo como vendedor en un concesionario de Madrid, una casa en Fuenlabrada, un hijo que es mi mundo y una esposa, Claudia, con la que llevaba 2 décadas. No éramos perfectos, pero nunca pensé que ella fuera capaz de esto. Lo primero que pensé al ver a mi madre con los ojos rojos y el móvil en la mano fue que Alejandro había tenido un accidente. Pero él estaba ahí, tranquilo, jugando con el iPhone nuevo que le regalé por su cumpleaños. Entonces me temí lo peor, un accidente de Claudia. ¿Está bien, Claudia?, pregunté, con la voz tensa. Mi madre asintió. Pero no dijo nada. Solo me miró como quien se traga algo demasiado amargo. Tienes que escuchar esto, me dijo. Y fue entonces cuando supe que nada volvería a ser igual. Alejandro había grabado por accidente una llamada desde el asiento trasero del coche, justo después de que Claudia lo dejara en casa de su abuela. En esa grabación, que él le enseñó inocentemente a mi madre para presumir del móvil nuevo, se escuchaba todo. Todo. Claudia estaba hablando con un hombre llamado Santiago. No hablaban de trabajo, ni del colegio de Alejandro, ni de ningún tema familiar. Estaban organizando un viaje de fin de semana, juntos. A espaldas mías. Ella le decía que me contaría una mentira, que era un viaje de empresa, que saldría temprano el viernes y volvería el lunes. En realidad, irían a Valencia a pasar unos días sin preocupaciones. Él le recordó que usara la llave escondida bajo la maceta cuando llegara a su casa. Mi madre me miró mientras la grabación seguía. Yo ya no podía ni respirar. Pero lo peor estaba por llegar. Claudia planeaba decir que yo la había maltratado. Que Santiago le daría un golpe creíble, y con un ojo morado se iría directamente a la policía. Me acusaría de violencia, me meterían en el calabozo, y ella pediría el divorcio con custodia total. En cuanto Mario esté entre rejas, vendes el coche y te vienes a vivir aquí, decía él. Alejandro empezará a llamarte papá en 2 semanas, respondió Claudia entre risas. Siguieron riéndose. Me llamaban tonto, gris, insignificante. Un pringao que no se enteraba de nada. Apagué la grabación. No podía más. En ese momento, no sentí rabia. Sentí un vacío absoluto. ¿Cómo alguien a quien has amado tanto puede planear algo tan cruel? ¿Por qué no me pidió simplemente el divorcio? ¿Por qué prefería destruirme? Respiré hondo. Me costaba no llorar delante de mi madre. Todo el mundo me decía que Claudia no era trigo limpio. Mi madre la odió desde el principio. Yo no quise escuchar. Ahora, estaba claro, no querían solo dejarme. Querían aniquilarme. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No, no iba a suplicar. Tampoco iba a esconderme. Iba a responder. Pero con inteligencia. Sin odio, sin violencia, con cabeza fría. Me vino un recuerdo de mi infancia. Siempre fui el más bajito de clase. Los abusones se reían de mí, hasta que aprendí una lección: cuando alguien quiere destrozarte, no puedes quedarte parado. No ganaba las peleas, pero me aseguraba de que no quisieran volver a pelear conmigo. Y ahora, con Claudia y Santiago, haría lo mismo. No iba a gritar. No iba a hacer lo que ellos esperaban. Iba a demostrarles que habían elegido al enemigo equivocado. Y que, por mucho que lo intenten, no se destruye a un hombre que lo ha perdido todo, excepto a su hijo. Solo escuchar su nombre ya me hervía la sangre. Trabajaba con Claudia en la misma inmobiliaria del centro. Era ese tipo de tío que siempre llega tarde a las reuniones pero nunca se pierde una copa después del curro. Más alto que yo, con brazos de gimnasio y sonrisa de chulo. Su ego era tan grande como su coche deportivo. Vivía a 2 manzanas de mi casa. Yo mismo había ido varias veces a fiestas en su chalet. En una de ellas, con 2 copas de más, se puso a contar que se había hecho una inyección para aumentar el tamaño. Lo decía tan tranquilo, riéndose, llamando a su médico, el Generele. Todos se reían. Yo también. Porque en mi cabeza, Santiago era solo un bocazas, un payaso sin filtro. Lo que nunca imaginé es que ese payaso estaba durmiendo con mi mujer. Lo peor no fue descubrirlo. Lo peor fue saber que confiaba. Que nunca sospeché.
Que siempre pensé que los celosos eran ridículos, que lo sano era confiar. Pensaba, ¿qué clase de vida es esa donde tienes que revisar móviles, seguir a tu pareja o vivir con miedo? Pues ahora lo entiendo. A veces la paranoia no es locura. Es defensa. Santiago siempre me miraba con una sonrisita de superioridad. De esas que no dicen nada, pero lo dicen todo. Soltero, sin hijos, sin hipoteca. Solo él, su coche y su ego. Se paseaba por la oficina como si fuera protagonista de una serie de Netflix. Siempre con ropa de marca, el pelo impecable, y contando historias sobre sus conquistas. Ahora sabía que la última era mi mujer. Y lo peor, se estaban riendo de mí. Mi madre, que siempre ha sido más fuego que calma, me miró con los ojos encendidos. Quiero estrangularla con mis propias manos, murmuró. Luego me agarró del brazo. Mario, prométeme una cosa, nada de locuras. Si haces algo violento, pierdes a tu hijo. Piensa. Sé más listo que ellos. Tenía razón. Y lo sabía. Mi primer impulso. Ir directo al piso de Santiago y reventarle esa cara de listillo. Pero no soy así. No tengo amigos matones, ni soy del tipo que resuelve las cosas a puñetazos. Soy vendedor de coches, no protagonista de una película de acción. Mis mayores delitos han sido colarme un semáforo en ámbar o aparcar en doble fila. Mis amigos y yo trabajamos en Motores Marco, un concesionario en Alcorcón. Ninguno tiene pinta de tipo duro, y si la Guardia Civil nos para, lo más grave que encuentran es una barra de pan en el asiento del copiloto. Y sin embargo, me sentía atrapado en una guerra. Todo empezó con un piso. Conocí a Claudia cuando ella me enseñó un apartamento pequeño en Vallecas, con vistas a los contenedores de basura. No era nada especial, pero yo estaba empezando y no podía permitirme más. Ese mismo día cenamos en Bella Notte, donde trabajaba mi primo como chef. 2 semanas después, ella me ayudó a alquilar un coche, un Honda Civic que, por cierto, aún conduzco. No fue una historia de amor de película, pero fue real. Durante casi 20 años creí que teníamos algo fuerte. Yo cocinaba en casa. Mi madre, que fue chef en restaurantes italianos, me enseñó todo. Claudia decía que mi lasaña era lo único mejor que el sexo, irónico, ahora que lo pienso. Le regalaba flores sin motivo. Le decía que estaba guapa incluso cuando se enfadaba. Ella necesitaba atención, y yo no tenía problema en dársela. Tal vez demasiado. Eso sí, era muy coqueta. Su rutina de belleza del domingo parecía una ceremonia. Tenía más botes y cremas que una farmacia. 3 horas de silencio, mascarillas y serums coreanos. Yo pensaba que eso formaba parte de su personalidad, de sentirse bien consigo misma. Ahora sé que se estaba preparando para él. Yo, que pensaba que había sido un buen marido, ahora era el tonto al que iban a arruinar. Y eso, no iba a permitirlo. No buscaba venganza por despecho. Quería proteger a mi hijo. Evitar que lo separaran de mí. Porque si Claudia y Santiago seguían adelante con su plan, me quitarían todo. Y lo harían sonriendo. Así que no me iba a ensuciar las manos. Pero les iba a devolver el golpe. Donde más les doliera. Y con algo mucho más afilado que un puño, la verdad. No soy perfecto. Ni guapo de revista, ni millonario, ni una fiera en la cama. Pero siempre estuve ahí. Nunca le fui infiel. Nunca coqueteé. Nunca hice lo que ella sí hizo conmigo. No bebo, salvo alguna cerveza en cenas familiares. Y la última vez que me pasé fue en Nochevieja, hace 10 años, cuando me subí a la mesa del salón a cantar Eso es amor delante de toda la familia política. Desde entonces, ni una copa de más. Claudia tampoco era una diosa, aunque últimamente se lo creyera. Y sin embargo, yo la amaba. Le cocinaba, le traía flores, la cuidaba cuando tenía fiebre o se pasaba de sushi barato. Me ocupaba de nuestro hijo, Alejandro, mucho más que ella. Sabía cuando se iba a resfriar con solo oír cómo respiraba. Iba a las reuniones del cole. Conocía los nombres de todos sus amigos. Me reía de sus chistes malos porque verle feliz era suficiente. Papá, ¿sabes por qué se cayó la bici? ¿Por qué, campeón? Porque estaba cansada. Me reía. Siempre. No por el chiste, sino por la sonrisa que le seguía. Pero claro, eso no es emocionante. Eso no es lo que se vive con un amante escondido, sin rutina,
sin facturas, sin deberes del niño ni lavadoras por hacer. Lo entendí todo demasiado tarde. Claudia no me engañaba porque yo fuera insuficiente. Me engañaba porque quería sentir esa chispa de lo prohibido. Como si los 20 años juntos no contaran. Como si lo que habíamos construido no tuviera valor frente a una tarde de pasión con un imbécil con bíceps. Santiago nunca la cuidó con un paño en la frente cuando vomitaba por comida en mal estado. Nunca la escuchó llorar porque se sentía insegura con su cuerpo. No estuvo ahí cuando su padre enfermó. Yo sí. Y sin embargo, yo era el que iba a perderlo todo. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Claras. Lencería nueva que nunca vi puesta. Excusas sobre visitas de casas los miércoles por la tarde. Uñas perfectas cada semana, cuando antes solo iba 2 veces al mes. Todo había empezado al menos 6 meses antes. Y yo, confiando. Esa misma tarde, al volver a casa con Alejandro, dimos un rodeo por el barrio de Santiago. Su coche estaba ahí. Y el de Claudia, también. Juntos. A plena luz del día. Como si no tuvieran nada que ocultar. Tuve que tragarme las lágrimas delante de Alejandro. En casa, borré la grabación del iPhone. No podía permitir que mi hijo viviera con eso. La sustituí por una foto de nuestro perro Javier con un sombrero de cumpleaños, que Alejandro le había puesto hacía 2 días. Y luego, fui a mi habitación. Encendí el estéreo. Puse a Boselli a todo volumen para tapar mis sollozos. Lloré. No como alguien despechado. Lloré como un hombre que acaba de perder su mundo. No por celos. Sino por el dolor de ver cómo alguien que compartía tu vida te entierra vivo mientras sonríe. Fue la primera vez que lloré así desde la muerte de mi padre. Pero esto era distinto. Aquello fue un adiós inevitable. Esto era una traición. Cuando me levanté del colchón, me vi al espejo. Ojos rojos, rostro hinchado. Me metí en la ducha como si el agua pudiera borrar lo que sentía. Pero el dolor seguía ahí, metido bajo la piel. 2 horas después, Claudia entró en casa. Ni una pista. El mismo beso vacío de siempre. El gesto automático de quien cree que todo sigue igual. Yo ya lo sabía. Ella no lo sabía. Y fingí no saber nada. Noté su pelo mojado. También se había duchado. Se había limpiado el cuerpo, pero no la conciencia. ¿Estás bien? ¿Tienes los ojos raros?, me preguntó. Me ha entrado champú en la ducha, dije, sin mirarla. Asintió. No le dio importancia. Estaba en otra parte. Probablemente reviviendo la tarde con Santiago. Y yo, mientras cenábamos los tres como si fuésemos una familia normal, solo podía pensar en una cosa. Esto no se va a quedar así. Esa noche trajo comida tailandesa. A ella le encanta el pad thai picante. A mí me parece aceptable. Lo tolero, como muchas cosas en nuestro matrimonio. Mientras los aromas del curry llenaban la cocina, decidí poner en marcha el primer paso de mi plan, entrar en su cabeza. ¿Cómo te ha ido el día?, pregunté, como si no supiera nada. Va, nada importante, respondió, mientras removía los fideos con los palillos. Enseñé unas casas a unos pesados sin intención de comprar. 3 horas perdidas. Mentira. Yo sabía exactamente dónde había estado. ¿Y con quién? ¿Y tú?, me preguntó, sin alzar la vista. Fatal, dije con tristeza fingida. Leí algo que me dejó destrozado. Ella levantó la mirada, curiosa. Y ahí le solté la bomba. Un tipo pilló a su mujer con otro. Entró a casa antes de tiempo y los encontró en la cama. Ahora está en la cárcel. Claudia dejó el tenedor en el aire. ¿Qué hizo? Le reventó la boca a ella y, bueno, digamos que al otro le redujo el equipo a la mitad. Literalmente. Ella abrió los ojos, petrificada. Pero eso es salvaje. ¿Por qué no pidió el divorcio como una persona normal? No lo sé, respondí sin apartar la vista de ella. Pero te diré algo, entiendo por qué lo hizo. Le destruyeron la vida. Y él reaccionó. Ahora tendrá cárcel, sí, pero ellos llevarán las marcas el resto de su vida. Me acerqué, tomé su barbilla suavemente y la miré a los ojos. Tú tienes una sonrisa preciosa, y unos dientes perfectos. Noté cómo se le helaba la sangre. Claro, si a mí me pasara algo así, no actuaría tan impulsivamente. Bajé la voz. Esperaría.
Buscaría el momento perfecto. Me pondría una máscara. Y con una taser. Hice una pausa. Pero claro, yo estoy casado con una mujer que siempre me ha sido fiel. ¿Verdad, cariño? Se levantó como un resorte, fingió una sonrisa tensa y fue directa al mueble del licor. Se sirvió un Baileys. Lo bebió de un trago. Temblaba tanto que derramó la mitad al servirse el segundo. La tomé de la mano. Te quiero, Claudia. Pero si alguna vez me engañaras, no solo me destrozarías a mí. También a Alejandro. Nunca haría eso, susurró. Lo sé. Solo, cuida lo que tenemos. Lo peor no fue escuchar sus palabras. Fue ver la facilidad con la que mentía mientras me miraba a los ojos. Ahí lo entendí. No le quedaba ni una pizca de remordimiento. Solo miedo. Apreté su mano con ternura, pero sin quitarle los ojos de encima. Ella bajó la mirada. Pensé que ya bastaba. Que había captado el mensaje. Que pondría fin a todo. Pero no. La subestimé. Una vez más. Este finde tengo un simposio inmobiliario en Bakersfield, me dijo al día siguiente, como si nada. Sí. Podríamos ir los dos. Alejandro se queda con mi madre, y tú y yo hacemos una escapada. ¿Recuerdas esa bodega que querías visitar? No, no, respondió demasiado rápido. Estaré en charlas todo el día. Además, Bakersfield es un rollazo. No hay nada para ti. Insistió, saldría el viernes a las 11 desde la oficina. Todo estaba planificado. Y no contaba conmigo. Yo asentí, como si me hubiera convencido. Ella sonrió, aliviada. Se notaba, creía que había ganado. Pero justo en ese momento, me acordé de lo que dijo mi madre. Usa la cabeza. No los puños. Y eso me dio una idea. No para gritar. No para vengarme como en la historia del hombre de la cárcel. Sino para hacerles caer con algo mucho peor, sus propias palabras. Hasta ese momento, no sabía si realmente sería capaz de hacerlo. Pero cuando vi a Claudia fingir una sonrisa con la maleta ya preparada, me quedó claro, no podía quedarme quieto. No iba a levantar la mano. No iba a gritar. Iba a hacer justicia, con precisión. Esa noche bajé al trastero y abrí la caja fuerte que heredé de mi padre. No quería usar ninguna de las armas modernas que compré legalmente. Demasiado rastro. Como las migas de pan de Hansel y Gretel, solo que en este caso, me llevarían directo a una celda. Opté por algo más discreto, una vieja pistola Browning del calibre 22. Era una reliquia familiar, sin papeles, sin huellas, sin historia en ningún sistema. Me puse guantes y la desmonté pieza por pieza. Limpié todo. Cargador incluido. Luego la volví a montar con cuidado quirúrgico y me deshice de la caja de munición en un contenedor lejos de casa. La siguiente parada fue una ferretería al otro lado de la ciudad. Con gorra y gafas oscuras, pagué en efectivo unas bridas gruesas y unos guantes de trabajo. Nada fuera de lo normal, para cualquiera que no supiera lo que tenía en mente. Necesitaba una coartada perfecta. Reservé una habitación en el Hotel Casino de Bakersfield, justo donde Claudia decía que estaría. Llamé, hice preguntas, pregunté por el spa, por el horario del restaurante. Quería que, si alguien investigaba, constara que estuve organizando una escapada. El jueves por la mañana, observé desde la distancia cómo Santiago salía de su casa. Como dijo Claudia, tenía una llave escondida bajo una maceta. La misma que usé para entrar en su piso sin forzar nada. La escena era tan impersonal como él, muebles caros, arte moderno, todo blanco, todo sin alma. Registré su ordenador, dejé búsquedas de grupos extremistas en su historial. Solo por si acaso. Todo debía parecer extrañamente inquietante. No podía meter nada en su coche directamente. Pero sí podía obligarlo a usar el coche de Claudia. Aquella noche, pinché 2 ruedas del coche de Santiago con clavos estratégicamente colocados. A la mañana siguiente, como esperaba, Claudia tuvo que ir a recogerlo para llevarlo al trabajo. Con todo en marcha, fui al mío. Fiché. Saludé a los compañeros. Me mantuve visible. Luego pedí una pausa y conduje discretamente hasta la oficina de Claudia. Estacioné a una calle. Con mis guantes, abrí el maletero de su coche con una copia de la llave que tenía desde hace años. Encontré su maleta, una bolsa cara, de marca. El candado tenía la combinación en 00.
Ni siquiera se molestó en cambiarla. Metí dentro la pistola y las bridas. Cerré. Volví al trabajo. Esa mañana vendí 2 coches. Un récord para mí. Era como si el universo me dijera, vas bien, sigue así. Y entonces, 4 horas después, sonó el teléfono. Claudia. Desesperada. Mario, estoy detenida. Por favor, ayúdame. Me han arrestado en el aeropuerto. ¿Qué haces en el aeropuerto? Le solté, fingiendo sorpresa e indignación. Es complicado. En el fondo, se oían voces, megafonía, órdenes. El caos. Pedí hablar con la policía. Me pasaron a un inspector de seguridad. Me explicó que habían encontrado una pistola y bridas dentro del equipaje del acompañante de Claudia. Intentaban embarcar juntos. Ambos estaban detenidos. Serían trasladados a una comisaría federal para su investigación. Lo siento, dije al agente con una mezcla perfecta de incredulidad y decepción. Esto no tiene sentido. Colgué. Y durante un minuto entero, no supe si reír, llorar o vomitar. Lo había conseguido. Santiago iba camino a una investigación federal. Claudia iba con él. Y yo seguía en mi trabajo, con mis papeles limpios, con mi hijo sano y salvo en casa de mi madre, y un futuro, por fin, sin mentiras. Pero lo más impactante de todo no fue el resultado. Fue la sensación al colgar, no era venganza lo que sentía. Era alivio. Me quedé mirando la foto enmarcada sobre mi mesa de trabajo, Claudia, Alejandro y yo en el lago Tajo el verano pasado. Todos sonriendo, medio quemados por el sol. Parecíamos felices. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? No pagué su fianza. No contraté ningún abogado para ella. Sus padres lo hicieron. Y también recuperaron su coche. Su padre, un contable jubilado que siempre me consideró poco ambicioso, me llamó indignado. ¿Qué está pasando aquí? Le contesté con calma. Yo tampoco sabía que su hija iba a volar a Las Vegas con otro hombre. Silencio. Uno largo. Como si por fin se diera cuenta de con quién estaba casada su hija. El juicio fue rápido, pero tenso. La defensa de Claudia y Santiago basó todo en una única idea, que yo había colocado la pistola y las bridas al enterarme de la infidelidad. Fácil de decir. Difícil de probar. Alegaron que había entrado en casa de Santiago. Que lo había hecho todo por venganza. Pero no había pruebas. Solo suposiciones. La UOIA, en cambio, llegó cargada. Mostraron el historial de navegación del ordenador de Santiago, búsquedas inquietantes sobre grupos radicales y contenido violento. La defensa dijo que alguien se lo plantó. Pero su abogado sabía que aquello no convencía a nadie. El jurado tampoco pareció muy impresionado. Se miraban entre ellos, escépticos. No compraban la versión de somos las víctimas. Cuando me llamaron a declarar, me interrogaron durante 1 hora. El abogado defensor intentó ponerme nervioso. Era uno de esos tipos con traje caro, tono condescendiente y preguntas envenenadas. ¿Puede decirnos qué armas posee? 2. Una 45 y una 9 milímetros, respondí mirando al jurado. Nunca he tenido una 22. El agente que revisó mi caja fuerte lo confirmó. Nada fuera de lugar. Ninguna Browning. Ni rastro. Luego me preguntó por el viaje. ¿Qué hacía usted en Bakersfield? Reservé una habitación para sorprender a mi mujer. Iba a llevar a mi hijo, creí su historia del simposio. La recepcionista del hotel confirmó mi llamada. Incluso mencionó que pregunté por actividades para niños. Un tipo que planea plantar pruebas también prepara una escapada familiar. No cuadraba. Y entonces el abogado intentó su último golpe. Pretende hacernos creer que no sabía que su mujer le era infiel. Lo miré. Y respondí con toda la calma del mundo. Señor abogado, no. No fui ingenuo. Puso cara de triunfo, demasiado pronto. Fui un idiota. Un tonto que confió al 100% en su esposa durante 20 años. El jurado lo entendió. Lo sentí. Lo vi en sus caras. Un señor mayor me miró con compasión, como si estuviera viendo su propia historia repetida. La Hugo cerró su parte con elegancia. Mostró mis registros de entrada al trabajo, estuve allí todo el día. No me ausenté. No hubo tiempo para montar nada. Presentó el informe del club automovilístico,
las ruedas de Santiago no estaban cortadas. Tenían clavos. Algo que podía pasar en cualquier calle. Revisaron mis cuentas, no saqué dinero, no cancelé tarjetas, no cambié seguros. No actué como un hombre que sospechaba de una infidelidad. Porque oficialmente, yo aún creía en ella. Mientras escuchaba, vi a Claudia removiéndose incómoda. No podía sostenerme la mirada. Por primera vez, empezaba a sentir las consecuencias. La Hugo y yo habíamos repasado mi testimonio a fondo. Era joven, pero meticulosa. Tenía un aire noble, de esos que aún creen en la justicia. Nos entendimos bien. Incluso se reía de mis chistes sobre concesionarios, algo que normalmente solo provoca sonrisas educadas. Era simpática. Lista. Honesta. Yo la miraba y pensaba. Así debería haber sido Claudia. Alguien que no confunde amor con ventaja. Y mientras la sala se vaciaba ese día, me quedó claro que la venganza real no es gritar. Ni golpear. Es ver cómo se hunden solos. Y tú, mientras tanto, sigues en pie. Mientras estaba en el estrado, el abogado defensor me lanzó preguntas buscando inconsistencias. ¿Salía su esposa en noches de chicas? No. Volvía muy tarde del trabajo. Solo a veces. Igual que yo. ¿Tenía ropa sexy escondida? No, o al menos, nunca vi nada. Repasamos uno por uno los típicos signos de infidelidad. Respondí con calma. Sin rabia. Si hubiera sospechado algo, habría pedido el divorcio. O al menos habría contratado a un detective privado. Miré al jurado. Sus caras me decían que me creían. Incluso a pesar de que el abogado había eliminado a todos los miembros divorciados del jurado, aún quedaba algo que no podía manipular, la empatía. Finalmente, el veredicto llegó. Culpables. Los dos. Santiago, 10 años de prisión. Claudia, 2 años por conspiración. Cuando leyeron la sentencia, vi a Claudia derrumbarse. Literalmente. Tuvo que ser escoltada por 2 funcionarios. Santiago, en cambio, reaccionó como un crío rabioso, se revolvió, gritó que me mataría. Me hizo con la mano el gesto de una pistola. Le respondí con un gesto mucho más civilizado, el dedo de conductor. Ya sabes cuál. 2 días después, la Hugo del caso, la joven que se rió incluso de mis chistes malos sobre concesionarios, me llamó para invitarme a comer. Pero no por ella. Quería presentarme a su hermana, Sofía. Maestra. De la escuela de Alejandro, curiosamente. 2 años menor que yo. Natural. Sincera. Fuimos a un restaurante italiano en el centro. Por primera vez en mucho tiempo, me reí sin fingir. Sofía tenía una calidez que no se fabrica. No era la sonrisa ensayada de Claudia. Era alguien con los pies en la tierra. Salimos unas semanas, pero pronto le dije la verdad, no estaba listo. Llevaba demasiada rabia encima para ser buena compañía. Ella lo entendió. Cuando estés preparado, aquí estaré, me dijo, besándome la mejilla. Mientras tanto, los sueños de Claudia de quitarme todo en el divorcio, se esfumaron. El juicio cambió todo. Y con ella en prisión, no había negociación posible. El divorcio se resolvió 6 meses después. Limpio. Sin reparto. Sin discusiones. No se quedó con nada. Una vez llevé a Alejandro a visitarla. Fue un error. Ver a su madre entre muros grises, con uniforme y ojos perdidos, lo destrozó. Lloró todo el camino de vuelta. No volví a llevarlo. Aunque se escriben cartas, esa imagen no se le va de la cabeza. Con el tiempo, volví a llamar a Sofía. No sé en qué acabará nuestra historia, pero por ahora, estamos bien. Ella adora mi espagueti a la boloñesa. Una receta que viene de mi madre, que vino de la suya, y así hasta Sicilia. Después de probar mi lasaña, Sofía se mudó conmigo. Alejandro la quiere. Le ayuda con los deberes, lo escucha de verdad. La semana pasada construyeron un volcán juntos para un proyecto de ciencias. Cuando explotó perfecto, el brillo en los ojos de Alejandro valió cada mal rato del último año. No sé qué fue de Santiago en prisión. Y sinceramente, no me importa. Claudia sigue cumpliendo su condena. Ya no es la reina del salón de belleza, ni la que controlaba cada detalle. Ahora es una reclusa más, en una rutina que no puede manipular. A veces, por la noche,
Cuando Sofía duerme a mi lado y Alejandro está en su habitación, seguro, tranquilo, me viene la duda. Hice lo correcto. Y luego recuerdo aquella grabación. Sus risas. Sus planes para verme en la cárcel. Sus burlas, diciendo que mi hijo llamaría papá a otro hombre. Eso fue lo que me salvó de dudar. Porque ellos dispararon primero. Yo solo me aseguré de no ser su blanco. Al final, protegí lo que más importaba. Mi hijo. Mi dignidad. Y mi libertad. Y si eso significó que probaran un poco de su propio juego. Puedo vivir con ello.